Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Tal vez si tienen algo que platicar, lo podemos dejar para más adelantito, ya que quiero empezar, como les platiqué, al cerrar la escatología. Por supuesto, la escatología siempre tendrá, apenas creo que vimos el panorama escatológico en unos 4 meses, ¿verdad? Pero solo es el panorama. Y en algún momento quizá ustedes podrán pensar, ¿por qué vamos a entrar a la administración? El sentir que yo tuve es que si nos estamos preparando para los acontecimientos que vienen, la única manera de hacerlo es tener una clara conciencia, una clara revelación personal de lo que es la administración del alma. Para aquellos que han oído este concepto desde los 80, probablemente les va a parecer sumamente conocido, y uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos los que crecimos en el IM es que damos como que si chequeáramos las doctrinas con un cheque, ¿va? Esta ya me la sé, esta ya me la sé, esta ya me la sé, esta ya me la sé y esta ya me la sé. Pero el asunto no es de saberla, el asunto es vivirla, practicarla, y como bien nos dijeron el viernes a los de la iglesia local, llegar a establecer un estilo de vida. Y en este caso, aplicado a la administración, el estilo de vida es una limpieza constante, un conocimiento que tiene que ser revelacional, más que conocimiento puramente intelectual o teológico, acerca de esa parte de nuestro ser que se llama alma. Yo le diría a usted que, en cierta manera, nosotros no tendríamos que preocuparnos demasiado del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu lo trabajó el Señor. Dice que le dieron vida a nuestro espíritu a través de una operación que es de Dios, donde usted y yo no tuvimos más que estar dispuestos. Para algunos de nosotros levantar la mano pudo haber sido esa puerta que abrió el principio del trabajo del nuevo nacimiento del espíritu, que no necesariamente es un molde, o mejor dicho, se ha vuelto un molde, y que no solamente el que levanta la mano nace de nuevo. Puede ser que alguien que no levantó la mano nació de nuevo, porque a la larga el espíritu empieza a trabajar para que nosotros primero estemos convencidos de pecado. Fíjese que usted no lo convence de pecado su mente, o sea, no es un proceso almático, sino que dice que el espíritu convence de pecado. Eso es lo que dice San Juan, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso lo trabaja el Señor. Del cuerpo, tal vez lo único que nos tenemos que preocupar es que dice que es templo del Espíritu Santo, y que de alguna manera nosotros tenemos que ser buenos administradores del cuerpo. Solo que acuérdese que el cuerpo es el estuche del alma y el alma es el estuche del espíritu. Es como que uno encierra al otro, ¿verdad? Entonces, el principal trabajo donde nosotros jugamos un papel importante, que también lo hace el espíritu, por supuesto, pero lo va a hacer en la medida que nosotros estemos dispuestos a dejarnos trabajar, es en el alma. Entonces, yo creo que a ustedes les he compartido que después de la salvación, en lo personal, yo creo que lo más importante es la administración del alma. Después de que tú eres salvo, si no trabajas tu alma, si no te dejas trabajar el alma, o vas a ser un buen religioso, tal vez un buen teólogo, tal vez un buen predicador, tal vez un buen ministro, pero con el alma dañada. Entonces, creo que para mí es de capital importancia que nosotros podamos revisar lo que recibió el hermano Otto y lo que está en la Biblia acerca de la administración del alma. Pero yo sí lo animo, y no lo dije realmente en un tono, gracias, en un tono de broma, que yo espero que aquí hayan liberaciones, que aquí hayan realmente un trabajo del espíritu, y que estos
estas reuniones donde tal vez algunos de ustedes van a tener que ser instrumentos de Dios, se vuelvan un poquito más prácticas. De lo contrario, nos llenaremos solamente de conocimiento sobre ministración del alma, que quizá muchos de ustedes ya lo tienen y hasta lo enseñan. Solo que qué delicado es que enseñemos la ministración del alma y nosotros mismos no seamos liberados. A medida que vayamos en esta introducción que vamos a dar hoy, si nos llevamos 4 meses en la escatología, tal vez nos llevamos 4 meses en la administración del alma. ¿Por qué tan largo, hermano? Porque hay muchas cosas, hermano. Hay demasiadas cosas en la Biblia que nos hablan a nosotros de este proceso que el Espíritu Santo quiere hacer. Y del cual yo les tengo que ser honesto. Es muy probable que la mayoría de ustedes rehuyan a este proceso. Y no me extrañaría que cada vez vengan menos. No sé si yo podría seguir con otros temas rimbombantes y interesantes, pero creo que necesitamos realmente entrarle a esto. Muy bien. Dice como introducción, busque usted 1 Tesalonicenses, bien conocido el capítulo 5 y verso 23. Dios nos creó seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Este orden se establece en 1 Tesalonicenses 5, 23. ¿Se acuerda que dice? Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cree usted que el orden está bien? Como lo menciona Pablo. La Biblia yo creo que no deja de lado hasta el orden como maneja las cosas, porque precisamente Dios primero trabaja con el espíritu. Miren, si no nace de nuevo la persona, esa es la razón probable por la que no hay manera que el espíritu pueda trabajar en su alma. Difícilmente se va a poder trabajar con un religioso, porque el religioso, por buena gente que sea, porque asista a la iglesia y porque haga todo lo que tiene que hacer, difícilmente realmente va a avanzar en su vida cristiana. Probablemente lo que va a tener es una buena religión, va a ser un buen religioso, pero como buen religioso se va a ir al infierno, pues. Así de sencillo y así de complicado, ¿verdad? Ok. Mostrándonos que Dios está perfeccionando su obra en estas 3 áreas de nuestras vidas. O sea, la obra redentora de Cristo, hermanos, va a tocar el alma, el espíritu primero, luego el alma, que se va a tomar un buen tiempo. Y se toma un buen tiempo porque Él no nos obliga, sino que espera que nosotros cedamos. Ahora, solo medite usted un ratito. Todo el que aquí es hijo de Dios, si tiene testimonio de eso. ¿Con cuántas áreas del alma hemos estado batallando quizá por 10, 15, 20, 30, 40 años? Y no hay manera. Y no porque el poder de Dios no esté actuando, sencillamente porque no queremos. Y en ese sentido el Espíritu no nos va a obligar. Entiéndase un carácter fuerte, digamos un carácter iracundo, o un carácter, digamos una tristeza profunda. Hay cristianos con tristezas profundas, ¿verdad? Con soledad, con frustración, pero no es de un ratito, es de toda la vida. Y obviamente no es el plan de Dios, porque Él está trabajando y quiere trabajar esas 3 áreas, pero usted y yo podemos vivir con las áreas todo el tiempo que querramos, hermano. Incluso nos podemos morir con esas áreas. Y ahí es donde vienen precisamente algunos aspectos que vimos en algún momento sobre los lugares intermedios, ¿verdad? Cuando dice, mientras estés por el camino, entiéndase, esta vida, ponte de acuerdo con tu hermano, dice, para que no te echen a la cárcel y pagues ahí hasta el último cuadrante. Entonces, cada uno de ustedes, espero que realmente para que valga la pena venir los miércoles, yo quisiera que ustedes realmente se abstrayeran
de los demás, un poco, con la idea de que la palabra les hable a ustedes en lo personal. Y que cada uno vaya meditando, porque el Espíritu Santo le va a ir sacando áreas, le va a ir recordando cosas. Y obviamente a los de la iglesia local, pues habrán turnos de ministración. A los hermanos que vienen de otras congregaciones, pues buscarán también su ministración según sea el caso, según su necesidad. Pero que realmente, si nos llevamos 3 meses en esto, 4 meses, podamos decir de aquí a 4 meses, el Señor hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, el plan de redención inicia con la vivificación de nuestro espíritu, que como dice Efesios 2:1, estaba muerto en delitos y pecados, desconectado de Dios. Acuérdense que la antigua versión dice éramos hombres animales, hombres naturales, pues, más bonito así, ¿verdad? Éramos almáticos nada más. Solo que por supuesto, al no haber un espíritu conectado con Dios, éramos sensuales, sensitivos, porque el alma tiene sentimientos, como lo vamos a ir viendo, o quizás demasiado racionales. Hablemos un poquito del alma. Ahora que ya tenemos vida, es decir, todos los que estamos aquí, si tenemos testimonio de haber nacido de nuevo, tenemos vida. Podemos tratar con nuestra alma, en la cual tiene que perfeccionarse la obra de Cristo por medio del gobierno de Dios. Si algo no le gusta al alma, mis hermanos, es sujetarse al gobierno de Dios. Y note usted que de ahí fue donde cayó el hombre, del gobierno de Dios. Entonces nosotros realmente, al heredar de parte de Adán, a nivel de nuestra alma, el pecado, ya ahí en el alma la traemos dañada, el alma, ancestralmente. Parte de lo que vamos a ver en un tema específico es el tema de los ancestros, pero ahorita solo voy a dar yo un panorama general. O sea que ancestralmente a nuestra alma no le gusta sujetarse. Y yo no sé si usted nota que si somos honestos con nosotros mismos, siempre andamos batallando contra la autoridad. El hijo batalla con la autoridad del padre. ¿Desde qué momento, especialmente las mamás que están cerca de los bebés, desde qué momento el bebé batalla con la autoridad de la madre? Muy temprano, ¿o no? Muy temprano. Y note usted que si nosotros aceptamos la tesis, que tiene una buena base escritural, que nacemos vivos en el espíritu, pero con ancestro de pecado en el alma, hasta que el alma termina matando al espíritu. No me voy a meter ahí mucho, porque puedo preparar un tema para explicar eso detalladamente. Si no, me voy por ahí. Pero lea Romanos 7 usted. Lo interesante es que, ¿por qué el bebé no está tan dispuesto a obedecer? ¿Verdad que no? Ya trae sus mañitas, ¿no? Ya patalea, ya alega, aunque no habla. Ya, como que desde ahí empezamos nosotros a enfrentarnos con la autoridad, porque la mamá ahí es autoridad. Y cuando el niño tiene 1 año, tiene 2 años, hay muchos niños que no hacen caso, hermano. Entonces, desde ahí vamos enfrentándonos con la autoridad, pero esos son aspectos que tienen que ver con el alma. Muy bien. Salimos entonces del ámbito del gobierno de Dios y a partir de ahí empieza una degradación, hermanos. Podemos pensar que Adán y Eva en el huerto no necesitaban administración del alma antes del pecado.
Y tenían tal comunión con Dios porque su espíritu, su alma y su cuerpo, pues estaban, no había pecado, ¿no? En el alma de ellos dos no había todavía contaminaciones. Hasta que pecaron y luego nos hicieron el gran favor de trasladarnos ancestralmente muchas de las cosas que nosotros vamos a ver. Este esquema siempre lo seguimos haciendo porque siempre nos sirvió para explicar que somos seres tripartitos, donde el espíritu está ahí en el círculo más pequeño, como la parte del ser más profunda. El alma la puse en amarillo para que usted note la separación, y el cuerpo, por supuesto, sería el círculo exterior. Watchman Nee me gusta que le llama el hombre exterior, como quien dice lo que se ve, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos que el alma, esto solo es un repaso rápido. El alma está compuesta de 3 componentes. La mente, que son los razonamientos. Y ojo, porque los hombres tendemos a usar la mente más que las mujeres, no que ellas no sean inteligentes, por supuesto, sino que como que tendemos a ser más racionales. Mientras que la mujer tiende a usar más los sentimientos. ¿Ok? Que es parte también del alma. Y por supuesto también ahí está la voluntad. Si usted quiere, la maquinita de tomar decisiones. Ahora, el problema es que cuando vemos el alma y la separamos, que es con la que de alguna manera el espíritu quiere trabajar, tenemos que entender que nosotros podemos traer razonamientos o ir generando razonamientos desde que venimos a la tierra y probablemente aún antes de la tierra, porque ahí hay muchos misterios que se pueden dar. Porque note usted que no me va a dejar usted mentir que un ser que se está gestando en el vientre de su madre, sea hombre o sea mujer, ¿cree usted que los sentimientos de ese ser pueden ser heridos? Definitivamente. Por ejemplo, los médicos nos indican a nosotros que a muy corta edad, a las primeras semanas, el oído es de lo primero que se forma. El oído. Y no sabemos en qué momento ya es muy claro el timbre, el tono. ¿Cuánto? 3 meses. De la madre. Yo no sé, ninguno de nosotros se recuerda de ese tiempo, pero el ser que se está gestando ahí se identifica con la voz de la madre. Y la madre puede estar triste, puede estar preocupada. Si el esposo, un mal esposo, la está atacando, la está golpeando, ya sea físicamente o verbalmente, esos sentimientos de la madre van a afectar el ambiente y van a afectar el alma, porque el alma indudablemente que ya está ahí en ese ser que se está formando. Entonces, si los sentimientos son afectados desde el vientre, muy probablemente también el razonamiento, que va más lento, pudiera ser afectado. Pero lo que a mí me interesa es que nosotros realmente cuando llegamos al Señor, que puede ser que algunos lo hagan a los 5 años, otros que lo hagan a los 10 años, otros a los 15 y así. Todo el tiempo que nosotros desde nacer, para no entrar a esos aspectos en el vientre, mientras más tiempo estemos en el mundo, nuestra alma va a ser reprogramada por el mundo. Todos los jóvenes que están aquí entienden muy bien el concepto de programación. ¿Quién estudia aquí ingeniería en sistemas o ha estudiado o bachillerato en sistemas? Okay. Saben que un software que se hace, pues hace que la máquina de alguna manera, a través de ciertos algoritmos matemáticos, etcétera, etcétera, y el lenguaje binario, un montón de cosas que se da ahí, pues la máquina a través de la programación funciona. De esa manera a nosotros
nos va programando el sistema, nos va programando el mundo. De ahí donde dice el apóstol Pedro que nosotros hemos heredado la vana manera de vivir de nuestros padres. Quiere decir que si nosotros crecimos en un ambiente cristiano o no cristiano, si nacimos en un ambiente cristiano, falta ver si los padres han vivido de acuerdo a los parámetros de Dios o si solamente han sido religiosos. Dependiendo cómo haya sido esa situación, o padres inconversos, lo más seguro es que nosotros vamos a empezar a heredar esa vana manera de vivir. Y entonces nuestra alma va como absorbiendo, como una gran esponja, todo aquello que no necesariamente es de Dios y que nos va a afectar aún desde el vientre. Incluso hay batallas fuera del vientre, hermanos, más atrás todavía, que pueden también afectar, pero no me quiero meter ahorita ahí. Como les digo, ahorita es un panorama y después vamos a tratar de ir desglosando todas esas cosas. Lo vimos un poquito en la Ruta de los Celestes, pero a nivel del contexto de administración del alma vale la pena chequearlo. Entonces, o los pensamientos, el razonamiento nos va a dominar y en base a razonamientos vamos a tomar decisiones, o nos vamos a dejar dominar por sentimientos. Ustedes han oído que muchas veces yo digo, hermano, tratemos de no ser almáticos. ¿Y qué significa eso? Que tus decisiones las vas a tomar por razonamiento o por sentimiento. O sea, tu voluntad se va a activar por sentimientos. El problema es que sean sentimientos equivocados. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un listado de todos los sentimientos, la ira es un sentimiento, ¿no? La tristeza es un sentimiento. La frustración puede ser un sentimiento. Hay muchas cosas. Sería una enorme lista de todas las emociones, de todos los sentimientos que nosotros podemos tener. Y no se diga los pensamientos, las ideas, que incluso nosotros podemos ir albergando en el alma, y eso cuando llegamos al Señor, hermanos, una de las cosas que tiene que tener claro usted es que en el momento que usted nace de nuevo, todo lo que traía usted en su alma no se va así. Que ese es el concepto tradicional que por casi 20 siglos han manejado la mayoría de la cristiandad, pensando en aquel verso que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es un verso que utiliza la tradición para atacar fuertemente lo que es la administración del alma, porque al no entenderla, al no serle revelada, indudablemente ellos parten del hecho de que en Cristo todo está hecho, en el sacrificio de Cristo todo está hecho. Y es cierto lo que están diciendo, solo que va por etapas. Primero el espíritu, después el alma y finalmente el cuerpo. Si fuera cierto que todas las cosas pasaron, automáticamente, ¿usted cree que en la iglesia hubieran adulterios? ¿O fornicaciones? ¿O todo lo que Pablo continuamente en las epístolas menciona en el seno de la iglesia? Una manera también tradicional de interpretar es que esos que les pasa eso no son cristianos. Tendría uno que llegar a la conclusión de que no son cristianos y por eso actúan como actúan, aunque estén dentro de la iglesia. Pero esa es la manera fácil. Pero nosotros lo que encontramos en el proceso es, y aún en la experiencia pastoral, si usted quiere, son personas nacidas de nuevo, son cristianos, son hijos de Dios, nacieron de nuevo, tienen testimonio, su espíritu ya cobró vida, etcétera, 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 pero no quieren, por decisión propia, exponer su alma al cambio, yo diría a la operación del espíritu, que es como una operación literal. Usted sabe que un médico pone en el quirófano a la persona, tiene asistentes y todo es instrumental, porque yo tipifico mucho la administración como una operación. Hay cosas donde realmente hay que profundizar y después de esa operación, como el cuerpo queda dolorido, el alma también.
Hay veces que después de un proceso de administración del alma, la gente se siente peor que antes. O sea, no vaya a pensar usted que la administración del alma es una fórmula mágica donde, hermano, póngame la mano. Yo a veces me encuentro en mis viajes personas que me agarran la mano y póngame la mano. Piensan que realmente a través de una oración se va todo, porque nosotros somos muy dados a eso, hermano. Hermano, ore por mí, a usted le oye Dios y esto y lo otro, pero en realidad el proceso en el alma puede durar toda la vida, hermanos, hasta que nosotros nos vayamos con el Señor. El Señor va a estar ahí continuamente trabajando las áreas del alma para que nosotros realmente las podamos entregar. Muy bien. Esta es una definición no mía, es del doctor Ríos, pero a mí me gusta mucho porque me parece muy centrada, muy directa. Y yo se la copio aquí textualmente. ¿Qué es ministración del alma? Es descabezar las intenciones del corazón. Esto puede ser sinónimo de alma. Antes que caigamos en ellas. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo que el corazón es perverso? ¿Se acuerda usted eso? Perverso. No sé si alguien encuentra el verso, no sé si añade más que todas las cosas. Así dice. Sí, ¿verdad? El corazón. ¿Qué es esa parte inmaterial que usted sabe que corazón, alma, mente, al final uno la podría resumir en el alma? Aunque hay muchas cosas que yo creo que uno tal vez no puede manejar con toda la certeza, pero cuando la Biblia habla de corazón se está refiriendo al ser interior. Jeremías 17:9. Leámoslo y apúntelo, aunque es un pasaje bien conocido, pero es interesante que lo veamos nosotros, porque aquí nos están dando un diagnóstico del ser interior. 17:9. Dice: más engañoso que todo es el corazón. Y esta versión dice, y sin remedio, dice. ¿Quién lo comprenderá? Y el 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos, que si nota es parte del alma, está hablando del alma. Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Bueno, si el corazón es engañoso, si estamos hablando de alma, el hecho de que usted nazca de nuevo no significa automáticamente, porque eso es lo que muchas veces en las malas interpretaciones nosotros creemos, que en el momento que eso se da, el nuevo nacimiento, vuelvo a la carga, la gente puede pensar, bueno, ya mi corazón ya no es engañoso. Y hasta nos pueden decir, basados también en el Antiguo Testamento, que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Y cuando uno evangeliza, usted se da cuenta que uno puede tener un corazón negro, ¿verdad? Y un corazón blanco. Porque cuando uno va a evangelizar, quiere trasladar ciertas verdades de la manera más sencilla, pero a veces yo me pongo a pensar si están exactamente relacionadas con lo que dice la Biblia. Puede ser muy fácil para transmitir un concepto, pero podemos transmitirlo mal. Porque le estamos diciendo, su corazón negro con la sangre de Cristo se vuelve blanco. Hasta lo podemos hacer con los niños. Pero ¿se volverá blanco realmente? Sí, en el sentido que en Cristo y en su sangre y su sacrificio todo está arreglado, pero no en el proceso que va a tomar eso en el alma. Los teólogos le llaman a eso el ya y el todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya nos salvaron, pero todavía tienen que trabajar el alma. Y cuando le den todo el toque final al alma, nosotros sabemos muy bien que entonces el cuerpo va a ser transformado.
Y nosotros escatológicamente hablando hemos hablado que debemos de dar una estatura de varón perfecto, es decir, que el alma esté completamente trabajada para que cuando Él venga, si nuestra alma está trabajada, entonces sus promesas en el cuerpo se van a dar, y si no, no. Aunque sepamos escatología, aunque tengamos una iglesia grande, aunque hagamos micos y pericos, sí, en el alma, porque el juez va a venir a juzgar. Él va a venir a examinar. Acuérdese que Juan lo ve con ojos de fuego. Y eso lo que indica es que a él no se le pasa nada. Y de hecho, a él, hoy que estamos sentados todos aquí y yo predicando, él sabe cómo estamos. ¿Sí o no? Él nos conoce muy bien. Y seguirá continuamente hablando a nuestro corazón para que nosotros permitamos, porque no somos nosotros, que el Espíritu descabece las intenciones. Déjeme ampliar ahí. Perversas, engañosas, que están ahí adentro. Por algo el doctor le llamó, quizá por lo que vio, yo no sé qué vio, pero le llamó la fiera. ¿Y qué es una fiera? Mi esposa va a decir usted, no, tranquilo. Acuérdese que las fieras se pueden domar. Como aquella obra de teatro, a la fierecía domada, que a uno lo obligaban a leer esa cosa, ¿va? O ir al teatro para la fierecía domada. Va. No. ¿Qué es una fiera? Es algo terrible, ¿no? O sea, cuando dice que el diablo anda como león rugiente, un león es una fiera. ¿Usted ha visto cómo cazan los leones? ¿Cómo matan los leones? Esos no andan con cuentos, hermano. Ven una cebra, ven un venado, o lo que puedan ellos, según el tamaño de lo que puedan agarrar, y lo acechan, y son máquinas de muerte. Y el diablo dice que es así. Bueno, eso es una fiera. Entonces dice que todos llevamos una fiera adentro. Quiere decir, hermano, y ojalá que me entienda y no me malentienda, que todos los que estamos aquí, con esa fiera exacerbada, podríamos matar a cualquiera. ¿Sí o no? Ay, hermano, ¿cómo dice usted semejante cosa? No ve lo espiritual que yo soy, hermano. Porque tendemos a jugar esos roles, ¿no? Pero ¿quién no ha sentido, si es honesto, que va en su vehículo y se le atraviesan y le hacen esto y lo otro, y si usted va molesto, ¿quién no ha sentido a veces las ganas de agarrar un arma si la tuviera? ¿Quién no ha sentido eso? Yo lo he sentido a veces. Y ahora ya no mucho. Pero dígame si no. Aunque sea para tirarle a las llantas. Pero dígame, ¿quién es el que percibe eso? ¿Quién quiere eso? Esa fiera. Que si le damos un cachito de comer se engorda. El doctor Ríos nos hacía alusión a un verso en relación a los discípulos, cuando él ve venir a los discípulos y como lo lograba ver con los dones del Espíritu, les echaba un ojo, ¿verdad? A veces no era necesario discernir mucho usted, porque, puchicas, esos discípulos del Señor, después nos ponemos de acuerdo con ellos, pero qué cosa seria usted. Mire qué sentimientos los de los hijos del trueno, que se querían chamuscar a todo un pueblo usted. Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y chamusquemos a todos los samaritanos? Apóstoles de Cristo, hermano. Qué sentimientos, ¿verdad? Como diríamos nosotros, qué entrañas. Qué hígados, decimos a veces nosotros aquí en Guatemala. Porque tal vez usted nunca ha tenido ese deseo, ¿verdad? De chamuscar un pueblo. O tal vez sí, no sé, va. Pero ellos sí. Ahora, ¿por qué en la Biblia quedó escrito? Para demostrarnos que realmente en el corazón del hombre hay cosas muy fuertes, hermano. Sentimientos muy negativos, pensamientos muy complicados y que están ahí. Entonces,
Si vamos a nosotros como un modo de vida, ministrar nuestra alma, hermano, ¿será que tengo que venir a todos los días a administración? No, ningún pastor aguantaría eso. Y por eso hay autoministración. Acuérdese que es el Espíritu que mora dentro de nosotros, el que continuamente... Usted oye la voz del Espíritu cuando le dice, no, no hagas eso. No penses eso. Cuidado. El Espíritu Santo es como una luz amarilla de un semáforo. Chum, a cada rato. Chum. Va usted en su carro y aparece ahí una mujer con minifalda y usted, no le pasa a usted, ¿verdad? Porque usted es santo, ¿verdad? Y no se le van los ojos, usted sigue así, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo el Espíritu? Cuidado, tranquilo. ¿Sí o no? Va. Ojo, mis hermanos, eso pasa en las iglesias. No nos llamemos a mentiras. ¿Por qué hay hermanos que terminan metiéndose con una hermana que no es su esposa en la iglesia? ¿Por qué? Porque hay áreas no trabajadas. Y todo eso está ahí en el alma. Entonces, permitamos que el Espíritu descabece las intenciones del corazón antes que caigamos en ellas. Ahora dígame una cosa usted. Con esto yo quiero bombardear los conceptos que generalmente he visto que los hermanos utilizan para no ministrarse. Es que todo lo cuentan usted. Es que no sé qué, es que no sé cuándo. Pero cuando usted cae en una intención del corazón, ¿se ha dado cuenta usted que normalmente se hace evidente tarde o temprano? Y todo el mundo lo sabe. A menos que usted sea una persona que sepa hacer las cosas en el lado del mal. Pero ojo, la Biblia dice que todo lo que está oculto, tarde o temprano, aunque pasen los años, va a ser manifiesto. Va. Si uno al caer en una intención del corazón que no quiso trabajar, va a pasar vergüenza, se va a poner colorado, va a andar uno mal. No valdrá la pena correr el riesgo aún de que al ministrarse, cosa que no es mal, no debe ser así. Pero supóngase que el riesgo se da, que alguien lo filtre. También es vergonzoso, solo que si tú fuiste libre y alguien te va a decir, fíjate vos que me contaron tal cosa, sí vos, pero ya estoy libre. Y uno tiene la certeza de que está libre. No estoy avalando que se sepa, porque la Biblia tendrá que tomar, mejor dicho, Dios tomará cartas en el asunto con aquel que actúa mal o con aquella que actúa mal. Pero lo importante es que si utilizas eso, porque en ministración del alma también usted tiene que entender, hermano, que hay mucha guerra espiritual, mucha batalla espiritual. Yo veo aquí hermanos que están citados para administración y no vienen. ¿Usted cree que es casualidad que no vengan? Que tienen esto, que tienen aquello, que les pinchó la llanta, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso es ataque del enemigo, porque el enemigo no quiere que sean libres. Ay, hermano, usted tan místico. Pero ¿cree usted que Satanás está interesado en que nosotros realmente limpiemos el corazón? No. Él quiere cristianos sancochadones. Él quiere gente que llegue a las iglesias y que tenga grandes clavos adentro. Él quiere que los cristianos en los cultos actúen de una manera y en su trabajo de otra. El diácono levantando las manos y entornando los ojos y en su trabajo conectándose a la secre usted. Pero mira muchachita y mira. El diácono, por no decir el anciano, o por no decir el pastor. ¿Por qué? Porque hay áreas en el corazón que están ahí y que a la mayoría de todos nosotros nos da vergüenza sacar. No sé si me entiende. Yo he oído gente que me dice, hermano Sergio, yo no le dije la verdad.
Un año después, usted después de que me desgastó como en 10 sesiones. Disculpe, pero no le dije la verdad. Ah, la puchica, digo. ¿Por qué? Por temor. Claro, ahí es donde tienen que venir los dones del Espíritu, ¿verdad? Porque cuando el Señor revela, aunque diga que no, pero ahí el Señor está haciendo la obra. Porque la administración tiene que ser, hermano, también un trabajo espiritual. Un detalle muy importante es que yo pude notar que aún en el IMSS Central, la revelación de la administración llegó en 1982 para esta área del cuerpo de Cristo, 1982. Y a partir de ahí, la revelación, la doctrina se dio, se estuvo desarrollando. Solo que muchos encargados de departamento de administración a través de los años desarrollaron lo que yo llamo su propia escuela de administración. No necesariamente. Ojo, porque usted pudo haber participado de una escuela de administración y que usted tenga la idea de que esa administración es de acuerdo a esa escuela. Le voy a poner un ejemplo. Hubo gente que desarrolló el concepto de administración que todo era demonio. O sea, usted tenía un problema y era demonio, había que echarle fuera al demonio. Esa es una escuela. Y es que una cosa es la administración del alma y otra cosa es la liberación. Van vinculadas. A veces cuando uno está ministrando, pues se manifiesta un demonio, hay que echarlo fuera, ¿verdad? Pero en cierta manera lo más fácil es que se vaya. Y si nosotros tenemos fe y le creemos a la palabra, dice, en su nombre pondrán las manos sobre los demonios y serán libres. O sea, eso es una palabra que está ahí clara. Y los demonios se van. A veces cuesta, pero se van. El problema no es la liberación, el problema es la reprogramación de esa alma. Porque si esa persona llegó a degenerarse en tal forma que abrió la puerta para demonios, porque déjeme decirle, los demonios no entran solo así, ¿verdad? Eso es parte de toda una degeneración. Más adelante vamos a hablar de lo que es la opresión, de lo que son las compulsiones, de lo que es la posesión total. Todas esas cosas son cosas que podemos ver ya en aspectos de demonología, que de alguna manera también tenemos que conocer, pues, para no tener miedo. A veces alguien tal vez tiene que caminar donde alguien fue liberado y dice, ay, no, mejor no usted porque, uy, se me va a pegar el demonio en el zapato por falta de conocimiento doctrinal al respecto. Pero otra cosa es la consejería. Hubieron escuelas que agarraron la administración solo del lado de la consejería y lo único que hacían era administración alma a alma. La consejería es alma a alma. La administración debe ser espíritu a espíritu para que realmente tenga una verdadera eficacia. Pero a veces llega alguien buscando administración del alma y lo que necesita es consejería. Entonces uno tiene que hacer las separaciones, que es consejería, que es administración y que es liberación. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, vaya apuntando ahí sus preguntas porque obviamente también hoy tenemos tiempo para las preguntas. Otra definición de ministración es la acción de confesar nuestros pecados. Cuando uno lo saca de contexto esa frase, usted entenderá por qué cuando el doctor empezó a recibir esto, lo que le pusieron como apodo al aspecto de la administración del alma fue el confesionario. El IM está estableciendo un confesionario, que usted sabe de dónde viene la idea y dónde se practica. No es esa idea, pero aquellos que no la entendían,
Se mofaban y le decían al doctor, solo le falta la sotana a usted, por entender mal. Pero obviamente dentro de la administración del alma, cuando uno es verdaderamente sincero, va a confesar pecados. Y acuérdese que en la Biblia uno encuentra a Daniel, uno encuentra a varios personajes bíblicos confesando no solo sus propios pecados, sino aún los pecados ancestrales de sus padres. Obviamente debe ser con sinceridad y verdad, para que el Señor, por medio de sus siervos delegados, nos haga libres de las ataduras y yugos que nos atan a nuestra anterior manera de vivir. Entendámoslo bajo el concepto de un pueblo de Israel que cuando cruzan el Mar Rojo, que tipifica el trabajo en el Espíritu, llegan al desierto y en el desierto vagan, ¿verdad? Y vagan, y vagan, y vagan, y vagan. Pero ellos añoran lo que dejaron en Egipto: la carne, los puerros, las papas. Es más, ellos creían que estaba mejor en Egipto y no eran esclavos, pues. Yo siempre me he puesto a pensar, porque se vale pensar, para eso nos dieron esta. Y uno espera que uno piense con la mente de Cristo. Ellos dicen, pero si ahí nos daban carne. Y yo me pongo a pensar, ¿será que en Egipto les daban carne? A los esclavos. Pero ellos dicen la carne de Egipto, los puerros. Es un pueblo que incluso la separación que hay entre Egipto y el desierto por medio del Mar Rojo nos indican que no debería hacer una vuelta. Físicamente hablando, en el ejemplo que les estoy poniendo, no podían regresar. Y de hecho no se ve ningún israelita regresando, ¿verdad? Que dijera, ábrase otra vez el Mar Rojo, yo me regreso a Egipto. Va. Y eso nos habla del trabajo en el Espíritu. Pero ¿quién no habrá experimentado muchas veces en los primeros años de cristianismo, y a veces tristemente en muchos años después, el anhelo de, ay, cómo me gustaban las pachangueadas que me echaba? Un pasito para acá, un pasito para acá. Ay, cómo me gustaban las cervecitas fritas, sudando. Y a algunos ya se le está haciendo la boca. Ay, tal cosa. ¿Eso qué significa? Que hay cosas de Egipto que están adentro y que la tarea que hay que hacer es ser honesto y sacarlas para que esas intenciones no nos metan en clavos. La administración del alma inicia con el bautismo en agua. Se dice que el bautismo en agua, se dice en el ambiente nuestro, es la primera ministración al alma. Ahora, uno lo puede repetir como lorito. Así lo aprendí en el IM y así lo digo. Momento, pueblo. Detengámonos un ratito. ¿Por qué es la primera ministración del alma? Y por eso debe ser inmediato. Por eso el bautismo de agua, hermanos amados, nunca se lo neguemos al que se acaba de convertir. Por el contrario, facilitémoselos al que se acaba de convertir. Ay, hermano, y si yo no estoy seguro, porque eso es lo que piensan realmente los tradicionales. Y por eso los hacen catecúmenos, 6 meses de catecúmenos, 1 año de catecúmenos, porque se espera que den frutos. Pero da la casualidad que en la Biblia los primeros convertidos no los ponía. Imagínese usted que Pablo le dijera al carcelero de Filipos, mira, carcelero, te voy a mandar un curso por correspondencia. A ver si esas mujeres que tenés o esa manera de ser la cambias y entonces te bautizamos. Da risa, pero esa es la actitud que tienen las iglesias tradicionales y aún, asústese, las que actualmente crecen un montón y tienen sus propios programas. Yo sé de organizaciones en las que tenés que pasar una academia para ser bautizado. Si no la pasás, no te bautizan, punto. Y así es el mecanismo. Pero eso no es bíblico. Porque el bautismo de agua
especialmente si la persona nace de nuevo, y obviamente el Espíritu empieza a trabajar ahí, es como un gran corte a la carne, ¿verdad? Donde incluso ya en asuntos puramente experienciales, es decir, de experiencias, ¿cuánta gente no ha dejado el vicio de licor en el bautismo de agua? ¿O cuánta gente no ha dejado en el bautismo de agua el fumar? Hay experiencias de ese tipo, quizá de ser mujeriego, quizá de esto, quizá de lo otro. Entonces, es la primera ministración del alma. Por eso, note usted que cuando hablamos de bautismo de agua, no estamos hablando de un rito. Estamos hablando de una administración poderosa, y por eso es lamentable, de lo más lamentable, que la gente en las iglesias se bautice años después. Porque lo que le están limitando, ya sea por falta de conocimiento o por criterio ministerial de la denominación donde esté, le están robando la oportunidad de una administración poderosa, como se vuelve la de la Santa Cena. La Santa Cena también es ministración al alma, hermano, porque nos piden que nos examinemos. Y le llaman, el doctor le llamó el tribunal del Espíritu Santo. Y en un tribunal, como quien dice, muy bien, vení Sergito, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿O qué has dejado de hacer? Entonces dicen, examínense para que no sean juzgados con el mundo. Y hay resultados. Debilidad, muerte. ¿Qué más? ¿Perdón? Enfermedad, si lo hacemos mal. Pero todo lo contrario, sanidad, fortalecimiento y vida, si lo hacemos bien. Ahora dígame usted si no es poderosa esa administración. Entonces, realmente hay muchas maneras como el Espíritu de Dios va a estar trabajando. Este paso es básico en este proceso de nuestra vida espiritual. Otro concepto. Ministrar es una gracia que Dios da por medio de la cual el cristiano puede escudriñar por el Espíritu su alma. De hecho, desde que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu va a iluminar lo que el Señor en una ocasión dijo a los discípulos, ya no lo mencioné, solo me quedé en la introducción. Si lo que en vosotros hay, discipulitos amados, parecen tinieblas, Él viendo con los ojos del Espíritu, dice el Señor, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Miren lo que Cristo dijo. Entonces, hermanos, aunque usted crea que todo su interior brilla, le tengo que traer la mala noticia de que hay tinieblas. Las quiero y escondrijos, hermano. Cuevas. Ponzoña en las cuevas. ¿Usted se da cuenta que cada vez que nosotros vemos las cuevas en la Biblia, casi siempre se comete pecado? Analice usted las cuevas en la Biblia. Cada vez que... Y hay algo feo, pues. Porque es cierto que David fue a la cueva de Adulam. Pero ¿quiénes llegaron? Los endeudados, los perseguidos. O sea, solo gente mala llegó usted. Solo que se encontraron ahí en la cueva con el David que los cambió a los 300 de endeudados, perseguidos, frustrados, y los convirtió, que ese es el trabajo del Espíritu. Es el trabajo de Cristo, nuestro David, por medio del Espíritu, entre los 300 valientes de David, ambidiestros. Que eso es lo que Dios quiere. Ciertamente ellos creyeron que en la cueva se iba a volver la banda de David, no la banda del carro rojo, ¿verdad? Pero la banda de David, los mareros de David, que iban a preparar toda una emboscada o una guerrilla en contra de Saúl. Eso es lo que ellos creían. Lo que se encontraron es que sí los prepararon para pelear las batallas de Dios. Aunque en ese tiempo eran físicas, las nuestras son espirituales. Usted no va a agarrar a un demonio a trancazos porque primero ni lo ve, ¿verdad? Muy bien.
detectando el espíritu, deformaciones, ataduras, vicios. Hermano, hay vicios ocultos, herencias y todo aquello que se sembró mal en la vida. La palabra ministrar significa servir, porque ministrar viene de ministro, viene de la palabra diaconía, es de esa familia en el griego. Auxiliar, ayudar al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se ministra realmente es auxiliar, es servir. Ok, hay una palabra interesante en Hebreos 4:12. Dice, en efecto, la palabra de Dios, que va a ser el arma preferida del Espíritu para la administración. Una persona que empieza a tener experiencia en la administración tiene que tener un amplio conocimiento bíblico para que no diga tonteras, ni para la consejería, ni para la administración, mucho menos, ni para la liberación, mucho menos para la administración. Tiene que ser en base a la palabra. Y esto dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. ¿Se recuerda el circulito? Hay una frontera entre el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios llega hasta ahí. Mire, el gran problema que tenemos nosotros los que predicamos y los que enseñamos es que si queremos hacer las cosas bien hechas desde el púlpito, tenemos que estar seguros en buena medida que la palabra que estamos llevando es así como espada de dos filos, para que penetre. ¿Y por qué está la división del alma? Porque va más allá de los sentimientos que nos pueden hacer llorar, va más allá de los pensamientos que nos pueden convencer, va a la región del espíritu donde no hay ni razonamientos ni sentimientos, sino que hay percepciones. La palabra es espíritu y es vida, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son vida. Y llegan hasta ahí para hacer contacto esa palabra que es espíritu con el espíritu nuestro. Y acuérdese que esa palabra nosotros le llamamos rema, no logos. Aunque muy llamativamente, en Hebreos 4:12 la palabra que aparece en el original es logos. Pero en realidad ese proceso de llegar el logos hasta ese punto, y acuérdese usted que el Espíritu de Cristo envolvió a nuestro espíritu. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, en realidad, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer una radiografía o tener un instrumento espiritual que nos permitiera ver cómo está nuestro espíritu pegado con el Espíritu de Cristo, lo que veríamos es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida. Y también veríamos el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo no es lo mismo que el Espíritu Santo. Y el Espíritu del Padre no es lo mismo. Entonces, en realidad, lo que nosotros veríamos es que ese logos que puede llegar regresa en rema, produciendo fe para causar una verdadera transformación. A eso le llamaba el doctor la palabra mutante. Una palabra que cambia. Una palabra que verdaderamente te transforma. Una palabra que, aunque duela, cuando entra, como dolería un espadazo, ¿verdad? Es un dolor de vida. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos molestos porque hay una palabra muy fuerte? Pero que tenemos que discernir si realmente esa palabra viene de Dios y está haciendo ese trabajo. Ahora, note usted que no solamente se queda a ese nivel, sino dice, hasta la división del alma y el espíritu, y mencionan los huesos. Otro día ampliamos el concepto que en los huesos está el camino del espíritu. ¿Y qué es el tuétano, hermanos? ¿A quién le gusta el tuétano? ¿Sabe usted lo que es el tuétano? Es cuando nosotros partimos los huesos de una gallina, ¿verdad? De las criollas es difícil porque eso es muy dura.
y lo que está adentro, que es la sangre que está adentro, y una sustancia rica, ¿no? Pero está partiendo los huesos, está en el mero interior de los huesos. Cuando habla de huesos y tuétanos es porque está hablando, hermano, de espíritu, no está hablando de lo físico. Eso para nosotros es un misterio. Y como les digo, en otro día ampliamos ese concepto, pero note lo que hace la palabra. Haciendo, dice esta versión, un discernimiento de los deseos. Mire, a mí me gusta mucho recordar algo que nos incomoda, porque ¿cuántos recuerdan que el hermano Manuel Ávila, cuando empieza a predicar, lo incomoda a uno? Cuando digo incomoda, es en el sentido de que no te sientes muy... Porque te empieza a hablar muy claramente y te dice, ¿y no sientes ganas de pecar? Pues, y todos se quedan callados. Pero diga algo, dice. ¿No le dan ganas a usted de pecar? Y lo vuelve a llevar a uno, y uno ya siente uno, ¿qué me estará viendo? Dice, ay. Le digo porque es un hombre que acaba de pasar con nosotros y desde que yo lo oí por primera vez, y parece que él siempre ha sido así. Pero diga algo, hermano. ¿No le dan ganas a usted de irse con fulana de tal? Y uno dice, ay, hermano, ¿por qué está diciendo eso? Como nosotros a veces somos menos santurrones, hermano. Hasta nos ofendemos, ¿va? ¿Cómo va a pensar? Y entonces uno se incomoda, ¿va? Y él sigue, ¿va? Chaca, chaca, raca. Y uno, ay, Señor. ¿Sí o no? Es su estilo de predica. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué verá? ¿Por qué fustiga tanto? Pero hermano, ¿tiene ganas de pecar o no tiene ganas de...? Ay, otra vez va ustedes. ¿Se acuerdan? Estoy hablando verdad. Pero esos estilos, yo a la primera vez que oí oír, incomoda. Porque uno no está acostumbrado a eso. Uno está acostumbrado a que le hablen de que el Señor lo va a bendecir, de que el Señor ya lo salvó. Uno está acostumbrado de todo lo bonito de la Biblia, hermano. Pero cuando viene la demanda, pero acuérdense, es espada de dos filos. Y eso que la Biblia dice, que la Biblia es cual martillo usted, que parte la roca en dos. Ya se imagina que uno empieza a agarrar una martillazo usted. Pero a veces necesitamos que los martillazos partan el corazón de piedra que a veces tenemos, hermano. ¿Cuántos dicen amén todavía? Bueno, yo tengo que medir mi tiempo. Bueno, dice, solo quiero terminar. Dice, y los pensamientos más íntimos, la palabra. Usted puede tener pensamientos tan íntimos y tan oscuros y tan raros que ni su esposa los conoce o su esposo. Dios sí los conoce. ¿Cuántos adulterios del alma hay en las iglesias? Un montón, hermano. ¿Qué es eso del adulterio del alma, hermano? Gente que no ha llegado al adulterio físico, pero ganas no le faltan. Y eso no se mira, hermanos. Pero está siendo incubado. De eso también tenemos que hablar, como la concupiscencia da a luz el pecado, un proceso que habla Pedro. Hay hermanas que sueñan con algún hermano de la iglesia y viceversa. Pero como nadie sabe y nadie supo, o un cristiano que sueña con sus compañeras de trabajo, sus compañeros de estudio, y así fantaseando, ¿verdad? Y como nadie sabe, igual venimos a hacer lo que hay que hacer en la iglesia, pero con problemas adentro. Y eso es una enorme gama de cosas, hermano. Por eso dice, discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que se retiran y pierden, dice esta versión, sino que somos hombres de fe. Por supuesto ahí también están las mujeres, habla en término genérico,
que salvan sus almas. Ah, qué concepto más raro. Porque está dando a entender que esos hombres de fe son los que ellos, con acciones específicas, ellos salvan sus almas. Ay, hermano, ¿y no es Cristo el que nos salva el alma, pues? Veamos otras versiones. La Biblia de las Américas dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ah, es una palabra interesante, ¿verdad? Sino que los que tienen fe para preservación del alma. Insisto, la tradición nos dice que todo el paquete está hecho. La Biblia, a través de los ojos de la revelación, nos muestra a nosotros que hay trabajos por etapas. Entonces, ¿cómo será eso de preservar el alma? Veamos la palabra en Strong's Bible. Fíjese que preservación puede ser y se puede traducir también como adquisición. Viene de esa palabra griega que usted puede ver ahí, la puede apuntar los números, puede ampliarlo en su casa, pero se traduce como adquisición. O sea, somos hombres de fe o mujeres de fe para adquirir el alma. Si la tenemos que adquirir, ¿cuándo la perdimos? ¿Se ha dado cuenta usted que en el concepto, cuando se habla de espíritu, nunca se dice de salvar el espíritu? ¿O habrá un verso que hable de salvar el espíritu? ¿Salvar? Ah, para que su espíritu sea salvo. En ese sentido, sí. Ok. Pero óigame, note usted que cuando habla del alma, habla de que el alma se perdió. Y de alguna manera se está recuperando el alma. Entonces, el punto interesante en esto es cómo podemos, si habla de adquisición, ¿será que nosotros tenemos que hacer algo en ese proceso de administración para que el alma vuelva a ser nuestra? ¿En qué sentido? Fíjese que 1 Corintios 6, déjeme buscar ese verso. 1 Corintios 6, vamos a chequear aquí. 1 Corintios capítulo 6. Déjeme encontrarlo. Dice el verso 20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el alma? No se menciona, ¿no? Y uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, si el cuerpo y el espíritu son de Dios, ¿de quién es el alma? La impresión que da es que es nuestra, porque es la que nos individualiza. ¿Sí? Es la que realmente nos hace ser quienes somos nosotros, únicos. ¿Será que en toda la etapa, desde que nacemos, sin meternos ahorita atrás, para no complicarnos, hay una especie de pérdida del alma, tomada por el mundo, tomada por el sistema satánico? Y que en el proceso ahora de ministración, en el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra alma, la vamos a recuperar. Porque note, esa palabra griega, que algunos lo traducen salvar, y ese concepto es el más complicado. Porque es como que nosotros vamos a salvar el alma. Cuando lo vemos como preservación o adquisición, nos aclara un poquito más. Ahora, mire lo que dice un poquito más abajo, que está subrayado con una línea negra, ¿la ve? Guardar para uno mismo. En cierta manera es el proceso donde ya no voy a dejar que el mundo, ya no voy a dejar que mi viejo hombre, ya no voy a dejar que lo externo o lo interno tome control de mi alma, sino que por medio del Espíritu yo voy a sujetar mi alma, la voy a adquirir. Por eso el doctor algunas veces enseñó sobre la conquista del alma. ¿Cuántos recuerdan eso? Y lo tipificó en el Antiguo Testamento en la conquista de Canaán.
conquistando los 31 reyes, conquistando cada una de las ciudades. Pero entonces, si hay que conquistarla, es que sí se perdió. No sé si me está entendiendo, si no, haga sus preguntas. Sin embargo, esa misma palabra en Lucas 17:33 se traduce como salvar. En algunas ocasiones, por los contextos, se traduce salvar. Ahora, ojo, si lo vemos bajo el concepto de salvar, obviamente el trabajo en el Espíritu se hizo, pero ahora se está salvando, entre comillas, bajo ese concepto de preservación, el alma. Y finalmente se va a salvar el cuerpo. No sé si ven las etapas. O sea, la salvación es integral. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por el paquete completo. Solo que se hace, porque mire, qué bonito sería que fuera automático, hermanos. Que desde que nosotros nacemos de nuevo hasta transformados. Eso sí, nos tendríamos que ir. Porque transformados no cabemos aquí, hermano. Pero lo que muestra el contexto bíblico, indudablemente es que esto es por etapas. Fíjese que en Hechos 20:28 se traduce como ganar. Entonces, si uno usara ese verso, sería: somos hombres de fe, ¿se acuerda del texto? Que ganan su alma. Ahora, claro, todo eso a cualquiera le puede dar la idea, eso parece una salvación por obras. No, porque la salvación ya está trabajada, es por gracia, pero hay un proceso en el alma. Esa misma palabra, que es un poquito difícil de pronunciar, en el diccionario Vine dice, se traduce como posesión adquirida. O sea, en la cruz del Calvario ya el Señor pagó el precio por adquirir el alma. Pero note que se va adquiriendo en la medida que nosotros estamos cediendo el lugar al Espíritu para que el Espíritu conquiste esos terrenos que se perdieron en el alma. Espero que me estoy dando a entender. Bueno, sigamos pues. Tengo que avanzar más. San Juan 1:21. Ahí solo Santiago. Es otro verso muy parecido a ese otro que vimos en Pedro. Por lo cual, pero note, desechando. Esa palabra es importante. Toda inmundicia, le está hablando a cristianos, nacidos de nuevo, no a inconversos. Quiere decir que nosotros, hermanos, aunque suene feo, en nuestro corazón, en nuestra alma, hay inmundicia. Y abundancia de malicia, que hay que desechar en un proceso continuo. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas en ese proceso. Veamos esas dos palabras, inmundicia, que es juparia, y es fuerte porque es suciedad. O sea, hermanos, en nuestro corazón hay suciedad. Aunque nos parezca feo, pero mejor que lo aceptemos, hombre. Tinieblas. Y malicia es, si utilizamos o vemos aquí el acento, caquia. Hasta feo, porque nos recuerda otra cosa. En realidad sería caquía, ¿va? ¿Sí? Porque el acento rompe el diptongo. ¿Qué es? Maldad. Pero ojo, depravación. ¿Podrá haber aspectos de depravación en nuestra alma? Malignidad, problema, maldad, malicia, malo. Mucho más amplio los conceptos en el griego, ¿verdad? Pero veamos un poquito esa acción de desechando, que incluso está en un gerundio que habla de una acción continua. Dice, desechando es poner lejos. O sea, cuando yo desecho algo, lo pongo lejos. Pero note que ahí ya es, hermano, una acción mía.
Yo tengo que decidir por medio de la palabra, por medio de la administración, por medio de lo que el Señor esté utilizando. Yo tengo que desechar, tengo que poner lejos los deseos pecaminosos, tengo que poner lejos las cosas que no agradan a Dios, pero tengo que ser activo, hermano. Por eso nosotros, hermanos, dejemos de echarle la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano, como dirían los predicadores, y todavía lo puedo repetir, dicen que el diablo a veces dice, todo yo, todo yo, todo yo. Porque muchas veces es nuestra carne, es esa malicia, es lo que tenemos adentro, lo que nos lleva al pecado. Acuérdense, 3 enemigos: la carne, que es interna, el mundo y el diablo. Si no hubiera deseo en el corazón, el diablo no nos pondría la zanahoria, ¿va? ¿Verdad que sí? Y ahí vamos detrás de la zanahoria y nunca la alcanzamos, ¿verdad? Pero porque hay deseo de comerse la zanahoria. Entonces uno tiene que aceptar que hay deseos de comerse la zanahoria y decir, no, yo no me quiero comer esa zanahoria. ¿Estamos? El reconocimiento al final y una vida transparente en Cristo, hermano, es lo que más le huye al cristiano. Separar de mí, alejar, dejar, todos los conceptos están ahí. Ok, sigamos. El concepto se amplió un poquito más. Sacar de uno, me gusta eso. Lo lee ahí en la primera frase. Sacar de uno. Claro, nosotros hemos dicho tantas veces que nosotros no podemos solitos con nuestro esfuerzo personal y mucho menos con lo que se llama la fuerza de voluntad, porque eso es almático. El alcohólico anónimo, hermano, qué poderosa es la fuerza de voluntad, porque dejan de tomar 20 años. Eso sí, les pasa una tragedia. Y aunque hayan vivido 20 años sin echarse sus copitas, ¿no ha sabido usted tal vez de familiares? O tal vez de personas que usted conoce que por muchos años dejaron de tomar y después andan bien bolos. ¿Por qué? Fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad uno puede dejar muchas cosas, pero el problema es que está ahí adentro. Todavía está el deseo. Acuérdese que lo que hace el Espíritu es descabezar el deseo. Las tentaciones cada vez se vuelven más sofisticadas, ¿no es cierto? Hay muchas maneras ahora como te pueden atraer o nos pueden atraer con cosas que le dan de comer al alma. Sigamos. Sacar de uno. Se usa esa misma frase en Efesios 4:22 cuando dice de despojarse del viejo hombre. Es la misma. Y eso tiene que ver en el proceso de administración del alma. De despojarse de todo peso. Acuérdese que el peso no es pecado. Porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces hay cosas que son buenas, pero que como peso nos dejan quietos. ¿Cuánta gente, su esposa es un peso? O su esposo es un peso que no le permite avanzar en la vida cristiana. O sus hijos son un peso que es sano. No es pecado un hijo, ¿verdad? Tal vez es pecador, pero no es pecado. Y se vuelve un peso. ¿A cuántos de nosotros el trabajo secular se nos puede volver un peso? Cuando uno mira que hay hermanos muy bonitos, pero que de repente el trabajo se les volvió peso. Y como peso caminan más lentos, avanzan menos. Pero eso no es pecado, el trabajar no es pecado, pero es peso. O el estudio. Yo veo hermanos que ya llevan la 3ª maestría y siguen estudiando ustedes. Ya llevan un peso de 3 maestrías usted y no sé cuántos doctorados y toda su vida quieren seguir estudiando. Peso. Hermano, ¿y cuándo lo vamos a tener más aquí seguidito en la iglesia? Mire, ¿cuándo lo vamos a ver? Es que sigo estudiando, hermano.
Es que yo tengo que estudiar. Peso. Y así usted le puede poner a todo lo que usted puede identificar en su alma, peso. Que también se puede volver algo que no siendo malo, se te puede volver malo a ti. Muy bien. Sigamos. Veamos la palabra salvar. El verso, aquí puse a unos hermanos. La cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra ahí no es la misma que acabamos de ver, sino que es la palabra soso. Que se puede traducir seguro, salvar, pero me gusta lo que subrayé, librar. Puede librar nuestra alma. Puede proteger nuestra alma. Entonces, esa foto que habla de ministraciones, que se dan muchas veces después de un culto, en el momento de alabanza, porque miren, hermano, muchos de nosotros, de verdad, que andamos chanfleados, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no aprovechamos los momentos de ministración en la alabanza. ¿Y cuántos creen que la alabanza puede liberar? O sea, a veces hasta se manifiestan los espíritus usted. Hay alabanza donde de repente un endemoniado, ¿verdad? Y hay que liberarlo. Porque los demonios no soportan la verdadera alabanza. ¿Se acuerda de Acán? Alaba. Y el pobre Acán con sus clavos escondidos, ¿verdad? No podía. Y así lo identificaron. Y a veces uno quiere hacer la pantomima, ¿va? Y se percibe que ahí no hay mucho, ¿verdad? O los aeróbicos, ¿verdad? Porque uno tiene frío. Pero si es movido por el Espíritu, hermano, uno puede ser liberado. Viene uno con una presión espiritual, hermano, que lo bota a uno y que uno ya no quiere nada. Y después de que alaba, libre. Y sin cantar, libre, yo soy libre. Tal vez ni cantaste eso, pero fuiste libre. Lo mismo puede pasar con la palabra, porque son diferentes maneras como el Señor nos va a liberar. También se puede traducir misericordia, preservar, salvar, pero note, también otra frase, sanar. Miren, hermanos, yo conocí la administración no en el IM, se los he contado, la conocí en Colombia, en 1982. Qué casualidad que en agosto de 1982 yo estaba en Colombia y paralelamente, yo no lo sabía, se estaba recibiendo la administración del alma, el hermano Otto, aquí en Guatemala. Por la bendita administración del alma yo llegué al IM. Yo no hubiera llegado al IM con mis conceptos teológicos. Nunca hubiera podido llegar. Porque yo criticaba el IM sin antes de haber ido. Con mis conceptos humanos. A mí me invitaron a IM, la primera vez que yo fui al IM, me invitó mi cuñado. Y yo sentadito, y el mensaje, el doctor estaba predicando, no se me olvida, 1982. Eso hace 30 años. Yo llevaba mi Biblia Scofield, anotada por Scofield. Y él predicó en Génesis, me parece 42, cuando habla de Asenat como tipo de la novia. Génesis 42. Solo que da la casualidad que todas las figuras que él mencionó en ese mensaje, Scofield, que escribió a principios del siglo pasado, antes de que naciera el doctor, decía lo mismo. Y mire cómo razoné yo. En esos tiempos las iglesias pentecostales, yo no era de una iglesia pentecostal, las iglesias pentecostales prohibían a sus feligreses que tuvieran Biblias anotadas, como la Biblia de Scofield.
se los prohibían. Y entonces yo dije, razonamiento humano. Si eso que él dice se lo revelaron, porque él decía que se lo habían revelado, entonces confirma lo que le revelaron muchos años antes a Scofield. Y entonces es de Dios. Porque se lo reveló a este antes, quizá a alguien más antes, y luego se lo reveló a él. Pero si no se lo revelaron, ya sé de dónde lo sacó. Mi razonamiento. Y por eso no permiten que los hermanos tengan Biblias anotadas, para que no se den cuenta de dónde está sacando la información. Y yo se lo dije una vez al doctor. Pues era buen razonamiento vos, me dijo. Pero razonando, porque a mí me enseñaron en la iglesia tradicional a razonar. Mucho conocimiento, pero a razonar. Y mi cuñado, que estaba bien contento, cuando le dije eso, le boté el ánimo. ¿Me entienden? Le boté el ánimo de ir. Entonces yo empecé a criticar el IMSS antes de llegar al IMSS. Por mí, eso es un problema del alma. Razonamiento teológico. El gran problema que tenemos los que venimos de iglesias tradicionales es que metemos mucho el razonamiento y la herencia denominacional que nos dieron. Y entonces cuesta que fluya el espíritu, porque eso también se vuelve un problema en el alma. Ahora, ¿por qué saqué yo todo eso? Porque en Colombia la administración no le llamaban administración del alma, le llamaban sanidad interior, que es un concepto muy bueno. Cuando yo ya platiqué con el doctor, tipo 1984-85, sobre estos aspectos de Colombia, me dijo, fíjate vos que si yo hubiera sabido ese concepto, me dijo, yo no le llamo administración del alma, yo le llamo sanidad interior, me dice, porque es más exacto. Pero ahora ya le llamé administración, nos quedamos con administración, me dijo. Y está bien. Pero todo sale porque lo que está haciendo el Espíritu ahora es sanarnos el alma que está enferma. Necesitada, inquieta. ¿Usted a veces ha sentido su alma inquieta, hermano? Alegona. Es que el alma es fea, hermano. Y como está inquieta, está necesitada, tiene temores, tiene tantas cosas el alma del cristiano. Aquí no estamos hablando del inconverso. La carne se da cuenta de sus clavos y le ofrece soluciones temporales. Y ahí cae el cristiano tontamente con las soluciones temporales. Está inquieta, me echo un trago. Y realmente el que se lo echa se empieza a alivianar todo. Y si estaba triste, se vuelve el alma de la fiesta y que sí, que no sé qué. Solo que a otro día no solo está con la cruda, ojo, sino que se siente más miserable y más solo, con una depre terrible. ¿Perdón? Y claro, acusación. Porque eso le pasa a los cristianos a veces, hermano. A usted no, pero a unos de la luna que yo conozco. Va, ojo. Está solo el jovencito, la jovencita, el hombre casado, la mujer casada, cristianos. Pero está solo. El esposo descuida a la esposa y la esposa descuida al esposo. Y él sale de viaje, ¿verdad? Pero se siente solo. Y de repente le aparece una impía jugándole la caravana, pero él está solo, el alma está sola. Y la carne le ofrece una satisfacción temporal. Se siente bien en el ratito, pero después se siente cucaracha, porque le falló al Señor, le falló a la esposa, se falló a él mismo, le falló a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. No, el espíritu también ve los problemas del alma, pero le ofrece soluciones permanentes. No sé si me entienden.
Porque entonces la solución a su soledad es la presencia de Dios, es la administración del Espíritu, es la manifestación de una palabra que deja de ser letra y se vuelve un rema que bendice la vida. Es los dones del Espíritu, son los frutos del Espíritu como un dominio propio. Que sí, me lo tomo, no me la tomo, me la tomo, no me la tomo. Dominio propio, no, no me la tomo. Y usted sabe que ese es el hombre más libre y la mujer más libre, el que decide no volver a ser esclavo de lo que antes fue y que tiene la capacidad de parte de Dios para decir no. Eso no es porque usted sea muy chenca o porque usted se ponga muy buzo. Eso es porque la misericordia de Dios, en el momento en el que usted le permite al Espíritu que trabaje, encuentra un poder interno que le dice no. Y ahí no está el pastor, no está el esposo, no está la esposa, no está el padre, no está nadie. Está él o ella encontrando el poder interno que le permite decir no. Ok. Veamos figuras y con esto terminamos el tiempo para las preguntas. Hay dos figuras interesantes en el Nuevo Testamento que nos hablan a nosotros acerca de ministración del alma. Una es la resurrección de Lázaro, donde nosotros vemos que Jesús ordenó que Lázaro fuera desatado. Veámoslo en el texto. Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto. Para la figura entendamos que ahorita Lázaro va a tipificar al Espíritu en ese acto, en la resurrección de él. Y el que había muerto salió con vida. El Espíritu ya tiene vida, pero ¿cómo salió? Con las atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. La última frase es la figura tremenda. Jesús les dijo: desatadle, se lo dijo a sus discípulos, y dejadle ir. Bueno, a ver si me entiendo, me doy a explicar. Lázaro tiene vida, tipifica el nuevo nacimiento. Usted ya nació de nuevo, solo que en el momento que usted nació de nuevo, está atada las manos, los pies, la cabeza, el sudario. Y entonces, si lo hubieran dejado así a Lázaro, ¿qué hubiera hecho Lázaro? Así se hubiera movido. No, ni hablaba, pero tenía vida. Y eso es lo que no quieren entender los tradicionales. Y entonces el trabajo ministerial, que es interesantísimo en esa figura, es vosotros, a sus discípulos, ministros, gente escogida, desatadle. Esa es ministración del alma. La palabra desatadle es ministración del alma. Y después, ¿qué dice? Dejadle ir. En otras palabras, el trabajo ministerial lo que va a permitir es libertad. Claro, uno podría encontrar y ampliar toda la figura. ¿Qué significa el desatar las manos? ¿Qué significa el desatar los pies? ¿Qué significa desatar el rostro, la cabeza? Todo eso tiene explicaciones y las podríamos ver, pero me interesa en general que, hermanos, nosotros podemos estar en la iglesia, por favor entiéndame eso, con vida, pero atados a ancestros, atados a complejos, atados a muchas cosas, ataduras hasta que vienen desde los ancestros. O podemos en algún momento en la vida cristiana dejar que nos aten otra vez. Y si algo nos puede volver a atar es caer en pecado. Porque es como que le digamos al enemigo: mira, aquí están mis manos, y lo atan a uno, los pies. Entonces la administración del alma lo que va a hacer es un trabajo ministerial para desatarnos y dejarnos ir. No es cuento cuando uno ministra, hermano, sea libre, rompa las ataduras. Pero en mucho de eso, en la administración colectiva, porque mire, ojo, muchos alegan de la administración colectiva y no se dan cuenta que cuando uno está ministrando aquí, eso es administración colectiva. Obviamente la gente no está confesando, ¿verdad? Pero sí le está confesando a Dios y es colectivo.
Y en esa administración colectiva, el Espíritu le dice algo a alguien y le dice a otro otra cosa, a otro otra cosa, y el Espíritu está liberando. Ok, veamos lo último. Lavatorio de pies. Siempre hay en Juan, solo que en el capítulo 13. Jesús lava los pies a Pedro, o de Pedro, en señal de que lo que se ensucia son precisamente los pies en el cristiano. Veámoslo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dicho sea de paso, usted sabe que las vestiduras del Señor tipifican los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que las sandalias habla del evangelista, el manto habla del apóstol, el cinto habla del profeta, la túnica habla del ministerio pastoral y la ropa interior habla del ministerio magisterial? Estamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo el Señor? Se ciñó una toalla, porque la administración, o sea, el acto que va a hacer es una figura de la administración, pero debe ser profética, por eso se ciñe la toalla, porque va a funcionar como profeta. Por eso el doctor Ríos decía, la administración no es un psicoanálisis mal hecho. Si usted alguna vez fue con un psicólogo, yo desconozco las técnicas, hay muchas técnicas de los psicólogos y muchas escuelas psicológicas, pero el psicólogo trata de ayudar a la persona y trata con lo poco que tiene, aunque es un profesional, de llegar al alma de esa persona. Y le va a costar un montón de plata y muy lento el proceso. Le puede ayudar un poco, pero el problema es que tarde o temprano no va a llegar a donde realmente tiene que llegar porque no hay conocimiento, no hay unción, etcétera, etcétera. No hay dones. Pero el psicoanálisis famoso de Karl Marx era tratar de profundizar haciendo preguntas y cómo está su familia. Incluso hasta en las películas pues sacan ahí al psicólogo, hay la gente ahí hablando y eso sale muy a menudo en las películas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Le están a preguntar y a veces nosotros hacemos lo mismo. Solo que nosotros no somos psicólogos. Entonces eso se llama psicoanálisis mal hecho. Y dijo el doctor, como criterio ministerial, no hagamos un psicoanálisis mal hecho. Mejor no lo hagamos. Es mejor, porque solo hurgamos y lo hacemos mal. Por eso el cinto nos habla a nosotros de una función profética y es donde los dones de discernimiento, los dones, hermano, que tienen que ver con palabra de ciencia, con discernimiento de espíritu son los que deben de funcionar. Porque como le digo, usted llega por una cosa, pero el don le muestra otra. Y uno le dice, mire hermano, no sé por qué estoy percibiendo que usted cuando estaba en el vientre de su madre, pero no inventado, ¿verdad? Sino que a través de un don está funcionando, yo lo veo a usted así, así, y obviamente de eso no se va a recordar la persona. Pero después tiene la oportunidad de hablar con su mamá, mira mamá, es cierto que tú me querías abortar. Ay, mi hijo, y hasta se pone a llorar la mamá, ¿verdad? Fíjate que es que tu papá y que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Y qué si la raíz de la soledad o del sentimiento de rechazo de ese hombre o de esa mujer vino desde el momento en el que la madre por la presión quiso abortarlo? Solo que no lo abortó, pues porque ahí está. Pero las secuelas en su alma se quedaron. Pero eso no lo sabía él. Hay experiencias de ese tipo. ¿Qué funcionó ahí? Un don. No es para que el ministro se sienta muy salsa, no es para que uno diga, a la pucha, es que tremendo soy yo. No, no, es por gracia de Dios. Y como yo he oído a algunas personas que el Señor ha obrado, los he oído decir, esa administración me cambió la vida, porque fue libre. Y nunca más va a tener que batallar con eso, va a tener que batallar con otras cosas, porque es un proceso.
Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, o a Simón Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Note que Pedro razonaba mucho. Como hombre almático, ¿verdad? No estaba percibiendo en el Espíritu. Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, y eso es muy importante, hermanos, en el proceso de administración del alma, tú no lo comprendes ahora. Hay ministraciones que usted no trate de razonarlas y entenderlas, solo experiméntelas. Mas entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ese Pedro era terco, pero su mente. Mira lo que se estaba perdiendo, porque no entendía. Estaba juzgando humanamente, porque solo estaba viendo que el Señor era su Señor y estaba tomando el papel del esclavo. Al revés debía ser la cosa. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces entendió. Entonces le dijo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Note otra vez que se mencionan las mismas cosas. Las manos, la cabeza, el sudario en la cabeza, ¿verdad? Del otro pasaje. Como que son áreas que hay que estudiar y ver qué significan. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y note usted que en el caminar, por eso los pies hablan del caminar, pero los pies hablan de conducta. Hermanos amados, los que ya estamos lavados por la sangre de Cristo, lo que nos manchamos en la vida cristiana en el caminar son los pies. Y para lavarnos los pies hay que hacerlo con la administración. Por ejemplo, en esos tiempos se usaban chancletas o sandalias y los caminos eran polvorientos, no estaban asfaltados. Entonces, ¿de qué cree usted que se manchaban los pies? Hasta de excremento de perro, ¿sí o no? O excremento de animales en esos caminos. Si le pasa a uno cuando va al campo, ya me metí en la plasta, dice uno, de la vaca, ¿sí o no? Porque ese es el término que uno da en Guatemala, la plasta, dice, porque es una cozona, o sea, la grande, dice uno, qué bárbaro. Dígame usted, eso es inmundicia, ¿no? Entonces dice el Señor, no, el que ya se lavó no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Y de una vez se lo tiró por discernimiento, aunque no todos. Y estaba hablando de Judas, porque ese cuate sí no estaba limpio. No había nacido de nuevo. Entonces, hermanos amados, con eso terminamos. Lo que necesita el Señor es lavarnos los pies. Solo que nosotros somos Pedros y Pedras retrecheros. No, Señor, no, Señor. Es que me vas a ver mi uña de pico de gallo, Señor. Es que, Señor, ando con pie de atleta. Es que, Señor, y solo cuentos somos, ¿verdad? Y no nos dejamos. Y entonces, lamentablemente, las consecuencias se vuelven complicadas. Mucha gente busca la administración hasta que cayó en problemas. Busquemos la administración cuando entendamos y aceptemos que hay cosas adentro en el alma que son feas y que no le agradan al Señor. ¿Habrán preguntas, mis hermanos? Si no, nos ayudan rápidamente con el otro micrófono para que con la ayuda del Señor podamos responder algunas preguntas y aprovechar el tiempo. Si hay algunas escritas, por favor me hacen el favor de pasarlas. Yo creo que hay varias. Gloria a Dios. Vamos a proceder rápidamente. Dice, ¿la administración se da solo en la iglesia actual o hay indicios en el Antiguo Testamento o en el misterio de Jesús? Bueno, obviamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tal vez no se le puede llamar literalmente administración, porque se ve mucho más claro que el sacrificio de Cristo habría esa posibilidad. Pero obviamente, por ejemplo, ¿se acuerda usted que cuando un esposo dudaba de su esposa, creía que estaba en adulterio, qué hacía el esposo en el Antiguo Testamento? Se la llevaba al sacerdote y le daba leche, mejor dicho, agua de la becerra. Yo no sé cómo era ese menjurje, pero lo que dice la Biblia es que si ella se hinchaba, era que estaba en adulterio. No me pregunte cómo era el proceso, pero si no se hinchaba,
no estaba en adulterio. Ahora, dígame usted si eso no es ministración. Porque obviamente, aunque el sacrificio de Cristo no se había dado, hay elementos que indican como una sombra, como una figura, que cuando el esposo dudaba de la esposa, iba al sacerdote. ¿Por qué los leprosos en tiempos de la ley, como cuando el Señor sana a los 10 leprosos, los manda con el sacerdote? Porque él tenía que chequear que la lepra se había ido. Es otra figura. Pero en sí el acto indica que el ministro debía de chequear si todavía lepra. Entonces, pasémoslo nosotros, lo que nosotros tenemos es lepra. Y los sacerdotes tenemos que chequear cómo anda la lepra. No sé si me entiende. Ahora, se vuelve realmente un trabajo bien delicado. Pero es bíblico, es para la iglesia y es necesario. En el ministerio de Jesús habrá indicios de ministración. Él usó los 9 dones. Y uno mira en su ministerio que él discernía lo que había dentro. Por ejemplo, cuando él ve a la samaritana, no fue ministración. Cuando le dijo, por medio de los dones, 5 maridos has tenido. Y con el que estás, el sexto, no es tu marido, porque de plano te cansaste de casarte, dijiste mejor con este me arrejunto. Ministración, le desnudó su necesidad. Ahora, ¿qué fue lo que realmente la llevó a la conversión a la samaritana? Que era conocedora de Biblia, sabía dónde se adoraba y dialogaba con el Señor y no estaba sin conocimiento, era judía. Fue el don actuando cuando le dijo, me parece que eres profeta, y entonces ya la cosa cambió y entonces usted nota que salió corriendo a decirles a todos lo que el Señor le había dicho o le había hecho. Entonces, obviamente, no está desarrollada la doctrina de la administración en los evangelios ni en el Antiguo Testamento, porque para eso son las cartas paulinas. Obviamente nosotros tendremos que ver varios pasajes donde vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo recibe revelación y nos muestra, aunque no aparece literalmente la palabra administración, sí se infiere del trabajo del Espíritu, precisamente porque despojarnos del viejo hombre es el proceso de administración del alma. Ok, dice, en los dones de revelación, discernimiento de espíritu, de ciencia, ¿se puede incluir las revelaciones de sueños por ministros? Bueno, mire, yo creo que el espíritu es bien creativo, hermanos. Mire, es tan creativo que yo creo que han surgido muchas formas de ministrar. Por ejemplo, los encuentros, la mayoría de ministros que no conocen lo que son los encuentros, los demonizan. Unos dicen que los primeros que lo usaron fueron los católicos y esto y lo otro. Pero ojo, yo no estoy haciendo una apología de los encuentros. Pero hay gente que ha sido liberada en un encuentro, mientras otros han sido dañados. Sí, hermana Sarita. Pero con el micrófono, por favor, y no sé dónde anda el micrófono. Levante la mano y para que eso quede grabado. Yo no estoy haciendo apología, pero el espíritu es creativo, hermanos. Es que algo muy interesante en los encuentros, hermano, es que las personas, tanto hombres como mujeres que son encargadas de llevar a cabo el encuentro, oran y ayunan. No sé si son 7 días o 15 días antes. Sí. Entonces eso es increíble el poder de la oración. Indudablemente el hecho de que ayunen y el hecho de que oren no significa que están haciendo bien las cosas, porque también, así como se oyen buenas cosas, se oyen malas cosas. Ahora, el punto es este. Obviamente Dios quiere liberar a su pueblo. Como les digo, yo no estoy haciendo una apología y por eso nunca he practicado encuentros. Pero ojo, realmente Dios va a utilizar sueños, va a utilizar cualquier medio para mostrarle a uno, aún a uno mismo, qué áreas están escondidas. ¿Se acuerda usted que David, ministración del alma hay mucho en los salmos, porque David le hablaba a su alma y la ministraba.
alma mía, espera en Jehová. Le hablaba a su alma como loco. ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Le está hablando a su alma, ¿sí o no? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y uno encuentra un montón de salmos donde David le habla a su alma. Fíjese que qué interesante que María, en Lucas, dice, mi alma alaba al Señor. Nosotros siempre hemos hablado que la alabanza tiene que ser espiritual, por espíritu. Pero María arranca a alabar al Señor con su alma. Le está animando a su alma a que alabe al Señor. Por supuesto, ese proceso la va a llevar al espíritu. Por ejemplo, en lo práctico, hay alabanza que va a trabajar el alma. Algunos solo llegan a trabajar el cuerpo, los ritmos, ¿verdad? Pero vas a terminar adorando en el espíritu, en un proceso. Entraré por tus atrios con acción de gracias. Pero llega al lugar santísimo, ¿verdad? O sea, de alguna manera vamos a llegar hasta el lugar santísimo, donde todo el trabajo de adoración va a ser espiritual. Entonces, como la pregunta habla de formas, yo lo que puedo decir en general es que yo lo que creo es que el espíritu es creativo. Y como su interés, si tú te dejas, es liberarte. Tú puedes estar en la cocina, puedes estar en tu dormitorio, puedes estar en el carro, puedes estar en cualquier lugar. Y si te dejas y el espíritu tiene algo que hacer contigo, lo va a hacer. Tal vez hasta vas a tener que parar el carro a un ladito porque ya ni miras, porque el espíritu te está agarrando y taca, 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 o en la casa. Y obviamente esos procesos yo creo que el espíritu los quiere acelerar para que nosotros realmente, hermanos, seamos transparentes. Bueno, solo 2 preguntas, no sé si hay, hermano, más preguntas, porque si no ministramos. Bueno, vamos a ministrar.